En menos de 30 días todo puede pasar. Victoria, derrota, guerra interna, crisis mundial o más de lo mismo. En menos de 30 días el mundo puede cambiar de tinte, de color, pero quizá no de la misma política. Puede incendiarse más o puede incendiarse menos. Son las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Cómo entenderlas? Es urgente ver qué está pasando, y lo que está pasando es lo que nunca había pasado. Un presidente contagiado, enfermo, con un virus que además lo desafía y se sale del hospital en medio de una crisis electoral, política, económica, de desempleo, militar, social y espiritual, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. ¿Qué se viene? ¿El fin del mundo? ¿O no va a pasar absolutamente nada? ¿O cuáles son los riesgos? Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. I would hope that the president, having gone through what he went through, and I'm glad he seems to be coming along pretty well, would communicate the right lesson to the American people. Masks matter. These masks, they matter. It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Social distancing. There's a lot to be concerned about. 210,000 people have died. El contagio de Trump ha exhibido la gestión que él mismo ha hecho de la propia pandemia. El 55% de los encuestados en el reciente sondeo de Reuters Ipsos afirma que Trump está mintiendo sobre su enfermedad. Para el 65%, si hubiera tomado más en serio la pandemia, probablemente no se hubiera contagiado. De cara a las elecciones del 3 de noviembre, solo el 41% de los encuestados apoya a Trump, mientras el 51% respalda al demócrata Joe Biden. Ahora que sale del hospital, hay que esperar las nuevas encuestas para ver si el público le da más puntos a Biden o hace que Donald Trump regrese al liderazgo. Y pensar que esto podría decidir una elección. Vamos a ver, esta noche las gracias son para la investigación de Ali Hosseini y para el periodista en jefe Keivan Mossenin, y a todo el equipo de Detrás de la Razón, a Hamideh Fallah ahí en la coordinación. Y ya lo sabe, el principal protagonista es usted. Gracias a usted, siempre usted. Esta noche tenemos un gran debate. Gracias a los dos. Rafael, un abrazo, hace mucho que no te veía y más que estaba yo en México. David, un abrazo también. Rafael, comienzo contigo. La primera pregunta que se hacen muchos, ¿es una farsa la enfermedad de Donald Trump o qué tan posible es que Donald Trump, como buen jugador de póker, esté mintiendo
como una estrategia electoral. ¿Es posible o imposible esto? O incluso por otra razón que no estamos viendo. De hecho, hay algunos que dicen que se está preparando su muerte falsa. Dime todo lo que sabes de esto, por favor. Bueno, como siempre, yo puedo contar los rumores que hay por Internet. Yo ni estoy en la Casa Blanca ni estoy en contacto con Trump. Lo que se viene diciendo desde el día en que Trump se recluyó es el aviso que había hecho en el último meeting, en el último speech que hizo público, de que se venían ya las detenciones. Habló de que ya era el momento. Bueno, sabemos todos que ya ha aparecido el documento que prueba taxativamente la conspiración por parte de la CIA, del FBI, de Hillary Clinton y de Obama para inventarse un informe diciendo que Trump era un agente ruso con el que han estado impulsando esta destitución durante 3 años. Esto es la mayor conspiración de el Watergate, pues como una tontería. Entonces se especuló al principio de que esa fecha en la que anunció su reclusión, que había dado positivo, era un pretexto para ponerse a salvo de escuadrones de asesinos que venían de Ucrania y posibilidades de asesinato. Después lo que se está comentando es que puede haber sido un pretexto para quitarle hierro al COVID, porque se ha recuperado rápidamente, y luego podemos decir cómo se ha recuperado, porque hay rumores de que se está tratando con métodos muy modernos, porque hay un cierto miedo entre la ciudadanía norteamericana a ir a votar por todo este tema del contagio. Entonces quería quitar hierro y de hecho ha salido hecho un chaval, si me permiten la expresión, diciendo que parece que tiene 20 años menos, y de hecho lo parece. Entonces se habla de que hay una tecnología que es del ámbito aeroespacial que se llama medbeds, es decir, camas médicas que han conseguido regenerar a Trump, digamos, a su estado no el anterior, sino incluso mucho más sano incluso de lo que estaba. Eso son las especulaciones que está viendo. Oye, Rafael, ¿dónde podemos conseguir ese informe o ver ese informe que dice que estaban conspirando Hillary Clinton contra Trump? Bueno, ese informe en mi canal de Noticias Rafa Pal, pero está por todas partes. Es el informe del director de Inteligencia Nacional, Ratcliffe, y son las notas que tomó John Brennan, jefe de la CIA, cuando sus agentes le informaron de que Hillary Clinton en el año 2016 había contratado los servicios de una agencia de espionaje para inventarse que Trump era un agente ruso para crear una cortina de humo al asunto de su correo electrónico. De hecho, esta semana mismo va a testificar un agente ruso, pero que trabajaba para Hillary Clinton, que no me acuerdo ahora cómo se llama, era Donchkin o algo así, un nombre así, y eso va a ser noticia dentro de unos días. Bien, gracias Rafael, siempre ahí adelantando cosas. David, a ver, salir del hospital sin reposar más días como otros enfermos o como tú lo harías si te diagnostican COVID, ¿significa qué para ti? ¿Arrogancia, miedo a ver cómo se cae su popularidad en las encuestas, irresponsabilidad al contagiar a sus colaboradores, ver que está perdiendo las elecciones? Por favor, dame toda tu lectura. Bueno, el salir como salió del hospital es el estilo puro y duro de Donald Trump a modo reality, que es como él se dio a conocer, sobre todo a nivel televisión, y como él sabe que llega al espectador. Sí que es verdad que me parece una imagen imprudente, pero acostumbrados a Donald Trump nos sorprende, pero una imagen imprudente cuando estamos hablando de 7,5 millones de personas infectadas en todo Estados Unidos, y además ese repunte de casos que sigue teniendo ciudades como por ejemplo la de Nueva York, que tiene que tomar medidas. Sí que es verdad que el problema que tiene Donald Trump es que la guerra del coronavirus la está atacando de frente desde el principio, pero sí que es verdad que si comparamos el caso de Donald Trump como por ejemplo con lo que pasó también con Boris Johnson en Reino Unido, puede parecer que sí que pueda estar preparado. Me parecería arriesgado por su parte, porque estamos hablando de una pandemia mundial que está afectando a millones de personas y que está dejando por el camino a muchísimos muertos. Pero sí que es verdad que si sigue la estrategia de su amigo Boris Johnson, a él en Reino Unido le funcionó bastante bien. No solo subió en encuestas 26 puntos, sino que además logró ganar las elecciones en Reino Unido. Entonces, sí que es verdad que en este momento no me atrevo a decir que sea parte de la propaganda electoral y de esta especie de reality que él está haciendo a través de las redes sociales, y espero que sí que sea verdad que, que tiene el coronavirus, pero una persona no se recupera tan pronto del coronavirus y tampoco sale triunfal como salió él, y mucho menos ejerce esa irresponsabilidad de asomarse al balcón de la Casa Blanca quitándose las mascarillas
como digo, ante 210.000 muertos que ha tenido Estados Unidos, me parece una falta de respeto y sobre todo muy poco prudente por el presidente del principal país del mundo, que además está en unas puertas de las elecciones. Pero también es verdad, Roberto, que esto se puede jugar en dos bandos. Le puede beneficiar mucho o le puede perjudicar. El problema, volvemos al mismo, que es lo que comentaba la semana pasada. Su principal rival no va a saber jugar esta baza porque está en otras cuestiones que no son las de hacer frente a Donald Trump. Oye, David, cuando dice tenemos las mejores medicinas y el mejor equipo, entonces, ¿por qué se han muerto 200.000 personas y Estados Unidos es el número 1 en muertes? Se olvidó también que, pues, él no es un ejemplo de salud con su obesidad y sus hamburguesas, o más aún, que la gente no tiene al alcance las medicinas ni los equipos, como decía Rafael. ¿Eso también lo estás leyendo como falta de respeto o cómo? Bueno, el problema de Donald Trump es que todos sabemos que esta pandemia la ha enfrentado como un ataque, una guerra frontal contra China. Entonces, en ese ataque frontal que está teniendo el propio presidente contra China, es saber quién de los dos poderes más importantes del mundo tiene ahora mismo la principal vacuna, el remedio y la solución fácil. Vuelvo también un poco a lo que comentaba la semana pasada. Donald Trump tiene soluciones fáciles para problemas complejos. El problema es que nadie le sabe rebatir esas soluciones fáciles. Yo no creo que Estados Unidos tenga la medicina para curar el coronavirus al 100%. Si la tuvieran, como digo, hoy, por ejemplo, no estaríamos hablando de 42.000 casos nuevos, que son los que ha registrado hoy Estados Unidos como nuevos positivos. Entonces, evidentemente, entra dentro de todo ese populismo que tiene Donald Trump, que hay una parte de la población que le sigue comprando el discurso, pero es que hay muy poca gente que se atreva a rebatir a Trump, porque también tenemos el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en muchos otros países, o incluso también aquí en España. Nosotros no conocemos los datos reales del número de fallecidos ni de casos confirmados durante el confinamiento que tuvimos, y a día de hoy seguimos sin conocer el número de muertos en España. Entonces, en Estados Unidos pasa lo mismo. Es un poder absoluto que tiene Donald Trump, pese a sus mentiras y sus estratagemas, que sigue implantando, y como te digo, todo con un mismo fin, que es abrir una guerra con China. Bien, a ver, Rafael, ya lo hablaste tú, pero yo te cambio la pregunta, te la hago al revés. Según los reportes médicos, solo 10 personas en todo el país han recibido la misma combinación de medicamentos experimentales y otros medicamentos que administraron los médicos de Trump. A Trump se le dio un cóctel experimental de anticuerpos monoclonales desarrollados por Regeneron, así como Remdesivir, producto de Gillette, con distribución limitada, y el esteroide, además, dexametasona. Además, su doctor se niega a decir si sus pulmones están dañados, algo que con una simple radiografía se sabe. Realmente nos está mintiendo, pero no de que esté enfermo, al contrario, que en realidad esté muy, muy grave y no lo dice. Por favor, adelante, Rafael. Bueno, lo primero que hacer, hay que refutar lo que ha dicho el compañero, porque realmente el coronavirus, el COVID-19, el llamado COVID-19, ya se ha comprobado que no es un virus peligroso. Que de esas 200.000 muertes de las que estáis hablando, el 95% tenían otras enfermedades, es decir, que no se han muerto con el COVID y que eran personas que tenían una salud endeble. Es decir, que todas estas cifras se están agrandando para justificar un estado de esclavitud de la humanidad, de robarles la libertad y no dejarles respirar. En cuanto a lo que habla de los positivos que se están dando ahora en todo el mundo, lo están diciendo miles y miles y miles de médicos. De hecho, hay una declaración, la de Craig Barrington, que se ha dado a conocer ayer, con los epidemiólogos más importantes de la Universidad de Oxford, de Harvard y de Stanford, en la cual se dice prácticamente que esos positivos no sirven para nada porque o bien no tienen síntomas o bien son leves. Es decir, que es una gripe, que todo el mundo o el 95% de la gente que se muere, de lo que dicen que se muere por el COVID, realmente de los que contraen el COVID realmente ni se enteran porque es una enfermedad que ya ha perdido fuerza y de hecho ya no se considera una pandemia. Esto es una gran noticia, creo, Roberto, pero tenéis que seguirla en el diario Lancet, que ha dicho que el COVID-19 no es una pandemia sino una sindemia, una combinación de otros, aspectos socioeconómicos. En cuanto al tratamiento de Trump, el problema es que no les dejan hacer los tratamientos. Los tratamientos, las cosas que curan, los medicamentos que curan, están siendo prohibidos o por lo menos no recomendados por la OMS. Entre ellos el de los antígenos, el de los anticuerpos, que ya lo propuso Judy Mikovits, la gran viróloga
que trabajó para el Instituto del Cáncer y para Fort Detrick durante muchos años, que es básicamente pues darle una transfusión de sangre de una persona que ha pasado el virus y ya tiene anticuerpos. Fijaos qué manera más sencilla y menos peligrosa respecto a esta vacuna irracional y letal que nos están proponiendo. ¿Por qué no lo están distribuyendo a toda la población? Pues básicamente Trump, yo creo que ha ejercido de conejillo de indias y ha dicho, mira, es que esto es menos que una gripe, en 2 días te pones bien. Y lo que están haciendo es igual, bueno, por todos lados, es crear una alarma, crear un pánico y, bueno, crear un miedo en toda la población para, bueno, pues que asuman que tienen que perder sus libertades. Y, bueno, Trump lo que está haciendo es luchar por la libertad, que es lo que viene haciendo desde que le eligieron. Oye, Rafael, ¿y con esto va a perder puntos para las votaciones o va a ganar puntos? A ver, lo he dicho antes, aquí el asunto es el miedo que puedan tener los votantes para ir a votar. ¿Y qué votantes van a tener más miedo? ¿Si los de republicanos o los demócratas? Yo creo que, evidentemente, cuanto más te creas la información de los medios oficiales, tipo New York Times o Washington Post, menos irás a votar presencialmente y más podrás hacer el voto por correo, que, como ya todos sabemos, y ha habido decenas de detenciones, se está preparando un gran escándalo, un gran robo, y de hecho pues ya se están preparando para alargar las votaciones, el recuento electoral durante varios días hasta que supuestamente lleguen votos por correo que han podido ser emitidos fuera de plazo. Ahora te voy a preguntar de eso. A ver, David, pues resulta ser que te comiste la galleta, como muchos, desde la visión de Rafael, porque pues ya el paradigma está mal y entonces ya lo que analizas pues ya no tiene nada que ver. A ver, yo quisiera escuchar tu réplica a Rafael, por favor. Bueno, el tema que comenta Rafael es una cuestión que está en muchos estudios, pero hay una cosa que además comparto con él, que es la falta de libertades que está teniendo el coronavirus. No puedo compartir, evidentemente, que sea una especie de conspiración toda inventada y que sea una cosa leve, porque evidentemente hay mucha gente que ha fallecido que tiene patologías previas, y así están los estudios y así se puede demostrar que la mayoría, en un porcentaje alto, tiene patologías previas, pero también está falleciendo gente joven sin patología, incluso gente adulta sin patología. Entonces, el análisis táctico fácil que ha comentado el compañero no es del todo cierto, como ha comentado. Sí que es verdad que en el tema de la vacuna hay algo que en muchos países se está experimentando, que es a lo mejor un retroviral que pueda a lo mejor combatir el coronavirus de una forma más rápida, fácil, pero no hay soluciones fáciles para esto. Sí que es verdad que en todos los países se está coartando la libertad, y es el problema que estamos teniendo también en Estados Unidos, y que se está viendo que por eso Donald Trump sigue teniendo tantos adeptos que siguen viendo y siguen mirando para otro lado frente al coronavirus, porque es verdad que este virus te priva de libertades, y hay muchos países, como por ejemplo aquí en España, que estuvimos durante unos meses encerrados, privándonos de cualquier libertad para un gobierno favorecer ciertas cuestiones políticas. Y en Estados Unidos también ha sucedido. En el tema de las encuestas, sí que es verdad que me gustaría dejar claro que es prácticamente imposible detectar si el coronavirus va a beneficiar o no a Donald Trump, porque tampoco se supo detectar el voto directo de Donald Trump en las pasadas elecciones y tuvo el resultado que tuvo, y ahora, a día de hoy, seguimos sin poder detectar ese voto directo por parte de los votantes de Donald Trump y también de los no votantes, que puedan al final acabar en la urna favoreciendo a Donald Trump. Sí que es verdad que hay una cosa que tenemos que tener encima de la mesa, y es que sea coronavirus o hubiera sido otra cuestión, Donald Trump tenía que aprovechar esta pandemia, porque él sabía que era su filón para poder conseguir más votos. En su momento, en 2016, fue el muro de México, que al final no se ha construido absolutamente nada, y en esta ocasión es el coronavirus. Sea cual fuera, la polémica es la que beneficia a Donald Trump, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que si esto se juega bien, le puede venir muy bien, pero si al final se acaba demostrando ciertas prácticas irregulares para acabar demostrando, bueno, pues que el coronavirus es prácticamente un virus leve, le puede perjudicar y mucho en las urnas. Bien, a ver, Rafael, ya nos vamos, y la pregunta gigantesca que muchos se hacen, millones tienen miedo en Estados Unidos de que haya un levantamiento, haya sangre derramada el día de las elecciones, o sea, más bien el día que anuncien
el resultado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se están viendo. A ver, te enumero. Trump no promete reconocer su derrota en caso de que pierda. Trump muestra que no le importa si otros se mueren o los contagia al salir todavía enfermo del hospital. Por lo menos esa es la lectura de los demócratas. Trump muestra desprecio a todos los que no tienen acceso a los mejores doctores y equipos médicos como él tiene. Ignora a los más de 200,000 muertos y a los millones de contagiados, aunque sea por la razón que tú dices. Trump mostró prisa total en poner a un juez de derecha en la Corte Suprema. Trump ha llamado a sus seguidores a salir a las calles para que vigilen la elección. Trump prevé una trampa de Joe Biden. Trump ha llamado a las milicias y extrema derecha armada a estar pendientes. Al ver todo esto, yo te pregunto, ¿Donald Trump no está provocando o llamando un levantamiento armado en caso de que le roben la elección, como dice? ¿Es posible que el día de las elecciones haya esto o es imposible? ¿Qué vamos a ver o qué posibilidad hay de que se vea esto? Por favor, Rafael. Lo primero que te tengo que decir, Roberto, es que el 50% de las noticias que has dicho son malinterpretaciones interesadas de cosas que ha dicho Trump. Trump no ha dicho que no va a aceptar el resultado de las elecciones, cosa que sí ha dicho Biden, porque saben perfectamente, de hecho ya lo han anticipado, que el resultado no va a estar hasta 3 días después. ¿Cómo pueden saber que en unas elecciones no va a estar hasta 3 días después? Pues porque van a generar el caos a través del voto por correo. Y eso es a lo que se niega Trump. Trump no está diciendo que no va a aceptar el resultado. Lo que no va a aceptar es que se manipule y se tenga al país en un estado de caos y de incertidumbre durante 3 días por unos asuntos que ellos han creado, ¿vale? Y bueno, pues por lo demás está claro que los que no van a aceptar el resultado son aquellos que han instigado el sabotaje, la rebelión y la subversión durante los últimos meses en Estados Unidos. ¿Y quién es los que han hecho eso? El Partido Demócrata a través de los antifas y Black Lives Matter. Ya han demostrado fehacientemente que no respetan la propiedad privada, que no respetan el orden público y que muchos de los gobernadores demócratas y alcaldes de grandes ciudades cortaron. Haría que Trump sacara el ejército a la calle. Solo un dato más, porque es muy importante que todos los hispanoparlantes que nos vean sepan este dato. El 99% de las personas que se contagian por el COVID-19 menores de 70 años no tienen ningún problema. Y solo el 94% de los mayores de 70 años sí tienen problemas. Las cifras reales sobre el COVID es que es una gripe, más grave que una gripe, pero no mucho más. Bien, gracias. Dices que no, rapidísimo tu conclusión, ¿por qué dices que no? ¿Y qué va a pasar? ¿Hay posibilidad o es imposible que haya un caos ahí incluso armado el día del resultado electoral? Por favor, David. Bueno, digo que no porque evidentemente no es como los datos que estaba comentando el compañero, no son así y simplemente falta hacer un análisis global y mundial de lo que está sucediendo y dar cuenta de las personas reales y bueno, pues el tratamiento que han seguido y un poco el seguimiento que han tenido. Así que no es para nada como él dice, es un poco mayor de la gente que no tiene patologías. Y sobre lo de las revueltas, no lo digo yo, es el Centro de Detección de Enfermedades, son cifras oficiales de Estados Unidos. Pero puedes coger los resultados de la Organización Mundial de la Salud, que es quien está contabilizando todos los procesos. Podemos estar o no de acuerdo de cómo se ha hecho el proceso con la Organización Mundial de la Salud, pero a día de hoy es que tiene contabilizados todos los procesos. Y sobre las revueltas del día de las elecciones, simplemente espero que no, pero porque volvería a perder la democracia. Y mientras sigamos combatiendo esos discursos y comprando esos discursos, me da igual que sean malintencionados o bien intencionados. Cuando Donald Trump sale en una entrevista y dice algo parecido, siempre cabe la malinterpretación y es a donde él quiere jugar. Me da igual sea el fin o el proyecto que quiera Donald Trump, pero si eres presidente de los Estados Unidos tendrás que acatar cualquier tipo de resultado, te beneficie o te perjudique. Y en cuanto a las revueltas, simplemente espero que ese día sea de voto, de libertad, de democracia y que gane quien gane. Eso es lo que esperas, pero ¿hay posibilidad de que haya revuelta? No me contestaste. ¿Hay posibilidad de que haya revuelta? Bueno, sí que es verdad que Estados Unidos vive en un escenario de combate en la calle, donde hay ciertos sectores que están revolucionados y Donald Trump quiere revolucionar eso. Evidentemente se tendrá que esperar, yo espero que no. Gracias, te mando un abrazo, David, un gran abrazo, Rafael, gracias siempre por aportar todos estos puntos. No crea en los rumores ni en la teoría de la conspiración, nos alertan los académicos y los hombres de ciencia. Me parece perfecto no creer en algo que no tenga evidencia. Pero mi pregunta para todos ellos es, ¿y qué pasa cuando incluso la misma ciencia es manipulada?
como cuando se manipuló la química en los cigarros o los cigarrillos y se ocultó el conocimiento científico de la adicción y el daño al ser humano. Varias demandas multimillonarias fueron ganadas por víctimas por justamente evidenciar que la ciencia que se nos ofrecía o no se nos decía era con el propósito de hacer negocio. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues desconfíe de todo, use su sentido común, investigue lo más que pueda y analice usted mismo. No crea en nadie, no crea más que en su corazón. Buenas noches.